acerca del testimonio del apóstol Pablo, eh, cómo por causa de Jesús el apóstol fue puesto preso y se levantaron muchos enemigos para acusarle de cosas que él no había hecho, con el fin de condenarle a la muerte. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Así que no era un ataque de hombres, sino era un ataque de Satanás para destruir a Pablo. Pero el Señor nunca le dejó en manos de sus enemigos, siempre estuvo para librarle y jamás pudieron acusarle a sus enemigos de algo que él hubiese hecho mal. Bien, vamos a leer una porción de la palabra aquí, en Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, vamos a leer los versículos 14 en adelante. Dice Hechos 24, 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Son palabras de sabiduría que el Espíritu Santo puso en la boca del apóstol Pablo cuando presentó su defensa ante el gobernador Félix. Entonces, vamos a orar al Señor y luego estaremos meditando en esta palabra. Damos gracias al Señor por todos los hermanos que ya están conectados y también por los que en próximos minutos estarán conectados y por los que luego van a estar viendo este video. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para, Señor, estar en tu presencia, meditando en tu palabra, que a través de de conocer esta palabra, acerca del testimonio del apóstol Pablo, cómo mantuvo siempre su tranquilidad y paz, y cómo tu Espíritu Santo estuvo con él siempre en todos los juicios por los cuales pasó, sin que nadie hubiese podido comprobarle nada malo que hubiese hecho. Te damos gracias, Padre, porque el apóstol Pablo fue un siervo tuyo, que siempre mantuvo su confianza en ti, sabía que su vida estaba en tus manos y que tú le guardabas de todos sus enemigos. Padre, muchas gracias porque también tú estás con nosotros y así como con el apóstol Pablo manifestaste un propósito para toda su vida, también tienes un propósito para nuestra vida. Y sabemos que tu propósito se está cumpliendo en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces bendecimos a los hermanos que están en sintonía ya, que se han conectado. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está sobre sus vidas. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice defensa de Pablo ante Félix. Aquí en el capítulo 24. En los primeros 5 versículos de este capítulo 24 encontramos nosotros que los principales sacerdotes buscaron a un palabrero, a un orador llamado Tértulo, con lo cual nos indica que ellos mismos no tenían suficiente convicción para
presentar acusaciones contra Pablo ante el gobernador Félix. Entonces contrataron a este hombre, el cual vino con palabras salameras, con palabras de adulación ante el gobernador, donde también se manifiesta, digamos, su intención de pervertir el buen juicio del gobernador con estas salamerías. Dice la palabra aquí, versículo 2, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz. Mire, son las palabras que Tértulo comienza a decirle al gobernador. Dice, debido a ti gozamos de gran paz. Entonces comienza a adular al gobernador. Dice también, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. O sea, está exaltando la prudencia del gobernador. Oh, excelentísimo Félix. Lo recibimos, dice que el gobernador era recibido en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud por el pueblo. Bueno, estas eran palabras infladas porque sabemos que los judíos no estaban contentos con el dominio del Imperio Romano. Así que eran palabras infladas, pero que trataban de ganarse e inclinar el corazón del gobernador hacia ellos. Y también dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Entonces notemos las palabras que este hombre usa. Este hombre tenía sabiduría humana para tratar de convencer al gobernador de que juzgara a Pablo o que les entregara a Pablo para que ellos le dieran muerte. Entonces notemos las palabras que menciona allí. Por ti gozamos de gran paz, por tu prudencia, tú has hecho muchas cosas buenas, en todo lugar eres bien recibido, la gente está agradecida contigo y no hay otro hombre que tenga la equidad que tú tienes. Estos son palabras de exaltación al gobernador, pero cuando se refiere a Pablo, el vocabulario es totalmente diferente. Dice el versículo 5, cuando este Tértulo orador se refiere al apóstol Pablo, dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Mire qué terrible el lenguaje que utiliza este hombre contra el apóstol Pablo, diciéndole que es una plaga. También dice promotor de sediciones, ¿sí? O sea, es un hombre rebelde, que está siempre oponiéndose a la ley, promotor de sediciones. Y dice también que entre todos, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazareos. Entonces, son los términos que utiliza para dirigirse a Pablo, o sea, demeritando al apóstol, haciéndolo ver como alguien, como una persona totalmente que no merece ninguna confianza, ni siquiera ser oído. Y también le llama un profanador del templo, dice el versículo 6, intentó también profanar el templo. Entonces, que estos son los términos que utiliza este hombre, es decir, ahí vemos lo que se llama la sabiduría humana y astucia de parte de este hombre, exaltando al gobernador y denigrando terriblemente acerca del apóstol Pablo. Bueno, entonces luego viene el gobernador, le da la palabra a Pablo y el apóstol no se pone a hacer exaltaciones del gobernador, sino que es una persona muy ecuánime y dice sencillamente en el versículo 10, dice que
habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y fue todo lo que dijo acerca del gobernador. Sencillamente que llevaba muchos años juzgando la nación de Israel. Y que por otro lado dice, con buen ánimo haré mi defensa. O sea, ninguna de las palabras que dijo este hombre atropellándole hicieron alguna clase de daño. No trató tampoco de, o sea, estas palabras que decía este hombre tratándolo de plaga, tampoco le indispusieron su buen ánimo, sino que dice, con buen ánimo haré mi defensa. Y a esto nosotros lo llamamos el actuar. Sí, hay dos cosas en las cuales muchas veces nos vemos confrontados. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos oposición de personas, cuando tenemos situaciones difíciles y gente que se levanta muchas veces en contra nuestra, en la empresa, en el trabajo, en diferentes lugares, entonces hay dos situaciones. Una es reaccionar. Y la reacción es llenarse de indignación, de ira, de mal genio, de empezar a gritar, a vociferar. Eso se llama reaccionar, ¿sí? Reaccionar. Pero los cristianos no somos llamados a reaccionar. Los cristianos somos llamados a actuar, es decir, a tener dominio de las situaciones. Así que aunque mucha gente nos esté acusando de tantas cosas, porque la Biblia está, el Señor Jesús lo dijo. Dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y aquí se estaba cumpliendo esta palabra del Señor Jesús en el apóstol Pablo. Mire, están diciendo toda clase de mal contra el apóstol y todo eso era completamente mentira. Y en la defensa que hace el apóstol, él no se pone a refutar estas cosas, a decir que no es una plaga, que no es promotor de sediciones, que no es un guerrillero, que no es muchas cosas que le acusaban. Entonces, sino que él centra su defensa en promocionar a Cristo, es decir, en exaltar el nombre del Señor. Y él tiene una prioridad. Él sabe que está allí ante este gobernador y ante los ancianos de Israel y ante muchos judíos con el fin de dar testimonio de Jesús. Y aprovecha esta oportunidad, no para defenderse a sí mismo, sino para exaltar el nombre del Señor. Entonces dice el versículo 12, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Esta es una defensa muy sencilla que hace el apóstol. Dice, nada de eso es cierto y eso es muy fácil comprobable y no hay realmente nadie que pueda probar estas cosas de las cuales me acusan. Y luego el versículo 14 dice, pero esto confieso, que según el camino, o sea, según, cuando aquí este camino está en mayúscula, que según el camino, o sea, según la fe en Cristo Jesús, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces mire cómo el apóstol tiene una prioridad y es comenzar a enfocar todo el asunto en cuestión de la fe, procurando aún que estos enemigos reciban el mensaje, ¿sí? Él no tiene odio en su corazón,
sino que al apóstol Pablo lo mueve el amor. Y recordemos que la fe obra por el amor, así que el apóstol Pablo, aunque recibía todos estos maltratos y todo, tenía amor por los judíos y procuraba pues darles el mensaje de la salvación, aunque lo estaban acusando de cosas que él no había hecho y de cosas perversas. Entonces él aprovecha esta parte para predicarles. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces dice, la cuestión de las acusaciones que me hacen, realmente no es el foco de que yo esté promoviendo disensiones entre el pueblo, sino que me están acusando es porque yo estoy predicando acerca de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Yo predico un mensaje en el cual Dios ha prometido que habrá resurrección de justos y de injustos. Y eso es cierto. Todas las personas deben saber que un día habrá resurrección de todas las personas que han muerto, ¿sí? Los justos y los injustos, los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. La Biblia dice, habla de la resurrección de los muertos desde el libro de Daniel, donde dice que en el tiempo del fin muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, para que brillen como las estrellas por la eternidad, y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Notemos entonces que habrá resurrección de justos e injustos. Y este es uno de los mensajes de la fe cristiana. Y así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Ahora, si cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra a buscar a su iglesia, los que estemos vivos dice que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y subiremos juntamente con los que se levantan de los sepulcros, los que allí donde estuviese algo de su ceniza, de los restos de su cuerpo, allí se levantará un creyente. Es decir, dice que cuando venga el Señor Jesús, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, traerá los espíritus de los justos y donde hubiese estado, o donde quedase algo de sus cenizas, de allí se levantará un cuerpo incorruptible, un creyente con un cuerpo incorruptible. Bueno, acerca de estas cosas es que el apóstol estaba siendo juzgado, porque les hablaba acerca de la resurrección de los muertos y porque estaban totalmente enfadados de que Pablo hablara de que Cristo había resucitado de entre los muertos, ¿sí? Entonces, él hace énfasis en esta defensa en uno de los temas trascendentales de la fe cristiana, como es la resurrección de los muertos. Y por eso escribe en 1 Corintios capítulo 15, todo ese capítulo, el apóstol Pablo lo dedica a hablar acerca de la resurrección de entre los muertos. Y dice que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces tampoco nosotros resucitaremos. Que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces vana es nuestra fe, que aún estaríamos nosotros en nuestros pecados. Pero por cuanto el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, esa es la garantía que nosotros tenemos de nuestra salvación, la resurrección de Cristo. O sea, es una de las doctrinas vitales de la fe cristiana.
Bueno, entonces él hace referencia a esto, además que el versículo 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Él no utilizó palabras como las utilizaron estos hombres para tratar a Pablo con desprecio, diciéndole que era una plaga, que bueno, tantos cosas malas que dijeron acerca de él. Él no acusa a estos hombres, no los trata mal, porque sabe que la lucha no es contra carne y sangre. Y espera que a través de estas palabras ellos puedan recapacitar y el mismo gobernador pueda recibir el mensaje para ser salvo. Bueno, dice el versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, o sea, el gobernador, los gobernadores y la gente que estaba allí, encomendada por el César para gobernar esos territorios, ellos estaban informados de lo que había pasado en Jerusalén con Jesús y cómo había resucitado entre los muertos y cómo su doctrina se estaba propagando por el Imperio Romano. Así que ellos no ignoraban este mover de la predicación del Evangelio, anunciando a Cristo, anunciando su resurrección y anunciando en Cristo el arrepentimiento y perdón de pecados. Este gobernador conocía estas cosas, dice, estando bien informado de este camino, o sea, de la fe en Cristo, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de este asunto. Pero bueno, algunos días después, entonces, bueno, Pablo quedó ahí preso, porque no se le resolvió ninguna situación en ese momento. El versículo 24 dice que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, este era otro gobernador que había venido para estar allí unos días visitando esta región. Entonces, dice la palabra que llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Este hombre estaba interesado, la esposa de Félix era judía y esta mujer estaba interesada en escuchar acerca de Jesús. Bueno, pero entonces dice que al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Es decir, la palabra tocó su corazón y este hombre, en lugar de reaccionar en forma positiva y aceptar el mensaje, aceptar la exhortación de Dios a través del apóstol, endurece su corazón y no acepta el mensaje. Dice que se espantó más bien, se espantó. ¿Por qué? Porque estaba esclavo de un mal proceder, estaba esclavo de injusticias y bueno, y de codicia. Entonces, cuando habló el apóstol Pablo, pues él su corazón fue descubierto y entonces se espantó y más bien rehusó seguir escuchando el mensaje. Pero, sin embargo, en varias ocasiones después, durante espacio de 2 años, estuvo haciendo venir a Pablo y le escuchaba, pero no se arrepintió, no tomó la decisión de seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, hay personas que les pasa esto, escuchan y saben acerca del camino, acerca de Jesús, pero no toman la decisión firme de seguir a Cristo. Y es una tristeza porque tienen la oportunidad de ser salvos y sin embargo rehúsan esta salvación tan grande. Además, este hombre estaba motivado o hacía venir a Pablo varias veces con el fin de buscar que Pablo le ofreciera dinero por su libertad.
O sea, ahí estaba presente la corrupción, la codicia en el corazón de este gobernante. Dice que, versículo 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Un hombre que vivía de apariencias, entonces un hombre que vivía del halago y buscando la buena opinión de la gente. Entonces quiso congraciarse con los principales sacerdotes y dejó preso al apóstol Pablo, es decir, cometió una injusticia sabiendo que él era un hombre inocente. El capítulo 25, entonces, Pablo ahora está ante otro gobernador, porque Félix es reemplazado por Festo, y entonces ahora tiene que presentar también defensa ante Festo. Versículo 25 dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Entonces vinieron y hubo cambio de gobernador, entonces los judíos dijeron, vamos a concretar un plan, vamos a pedir que el gobernador se congracie con nosotros con el fin de que lleve a Pablo a Jerusalén para que sea juzgado allí. Y cuando esté siendo trasladado, nosotros prepararemos una celada. Recordemos que ya anteriormente 40 hombres se habían juramentado a no comer ni a beber agua, ni comer nada, hasta no haber dado muerte a Pablo. Pero ese complot se descubrió, así que estos hombres o quebrantaban su juramento o se morían de hambre, pero no pudieron hacer nada contra Pablo. Entonces aquí nuevamente Satanás, a través de estos hombres, les induce a tener este plan de que Pablo sea trasladado a Jerusalén para entonces en ese traslado tener la oportunidad de matarle. Entonces la palabra del Señor dice aquí que este gobernador también quería congraciarse con los judíos. Siempre vemos cómo estos gobernadores querían tener el aplauso, el buen criterio de ganarse la buena voluntad de los judíos, y entonces cometían injusticias. Dice aquí, versículo 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y esto era para congraciarse con los judíos y al mismo tiempo participar en ese plan para que Pablo fuese muerto en el camino. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César, a pelo. Entonces aquí Pablo recibe sabiduría y entonces él apela a César. Y al apelar a César, entonces ya no hay ningún gobernante, ningún rey que pueda hacer algo en contra de Pablo, juzgarle o condenarle, sino que tiene que ser oído ante César, o sea, llevado a Roma.
Y esto también representó una seguridad para el apóstol Pablo el haber acudido a César. O sea, él dijo, yo deseo poner mi causa delante de César y que César, el emperador de Roma, sea quien me juzgue. Entonces, el apóstol ya llevaba 2 años metido allí en la cárcel, ¿sí? Porque no le resolvían nada, esperando precisamente sobornos, a ver si Pablo les pagaba para que le dejaran ir libre, y por eso le tuvieron 2 años prisionero allí en Cesarea. Bueno, entonces vino aquí, nos habla de versículo 13, Hechos 25:13, pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Entonces el rey Agripa y su esposa vinieron a Cesarea para saludar al gobernador, y allí se detuvieron algunos días. Entonces Festo aprovechó la presencia del rey Agripa para que escuchara a Pablo y poder tener algunas acusaciones concretas, a ver si entre los dos podían sacar algunas acusaciones concretas con el fin de enviar al apóstol Pablo ante César, porque sencillamente lo que se escuchaba, las acusaciones que habían contra Pablo, era solamente rumores y cosas por cuestión de su fe. Así que ninguna de estas cosas eran dignas de muerte. Así que este gobernador, si enviaba a Pablo ante César, tenía que tener unos cargos bien concretos y dignos de muertes. De lo contrario, el gobernador iba a quedar mal ante César, presentándole un hombre del cual no se sabía por qué estaba allí, que no había cometido ningún delito contra el imperio, porque a lo que los romanos les interesaba era precisamente que no hubiesen sediciones o levantamientos o alborotos en contra del gobierno romano. Y Pablo jamás, o sea, sobre estas cosas que le acusaban, ninguna de esas cosas era cierta, así que no había motivos para enviarla a César. Y bueno, entonces dice el versículo 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Entonces vea que el apóstol estaba dando testimonio acerca de la resurrección de Cristo. Y siempre se tuvo certeza de la resurrección de Jesús en el Imperio Romano. Los gobernadores sabían que Jesús había resucitado. Los judíos sabían que Jesús había resucitado. Los principales sacerdotes habían tenido testimonio de que el Señor había resucitado. Los milagros hechos por Pedro, por Felipe, por muchos creyentes, daban muestra de que ciertamente el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y que sus obras continuaron a través de quienes le seguían, es decir, de los creyentes. Entonces, estas cosas, este testimonio de Pablo siempre estaba recalcando acerca de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Entonces, el rey Agripa dijo, yo deseo escuchar a ese hombre. El rey Agripa tenía un deseo de escuchar a Pablo. Y entonces le hicieron venir. Y entonces dice el versículo 24, entonces Festo dijo al rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí
dando voces que no debe vivir más. Siempre la intención de los judíos era darle muerte a Pablo. Y es algo que tenemos que considerar aquí. Y es desde el momento en que Pablo se convierte a Jesús allí en la ciudad de Damasco, entonces él comenzó a predicar a Cristo. Y desconcertaba a los judíos allí en Damasco, porque decían, ¿y cómo es posible que este que nos perseguía y nos metía en la cárcel y procuraba hacernos blasfemar acerca de Jesús, ahora esté predicando a Cristo? Y quedaban muchos desconcertados. Pero los judíos allá en Damasco hicieron un complot contra Pablo y cerraron las puertas de la ciudad con el fin de echarle mano y darle muerte. Pero los judíos que habían creído le descolgaron en un canasto. Con soga le descolgaron desde la muralla y Pablo pudo salir de la ciudad de Damasco y librar su vida. Pero a partir de ahí, siempre la vida del apóstol Pablo estuvo en peligro. Pero el Señor siempre le guardó de la mano de los judíos, aunque una vez le apedrearon y le dejaron como muerto, pues después de un tiempo vinieron los varios creyentes y le sacaron del medio de las piedras y Pablo estaba vivo, o sea, Dios le dio vida, no permitió que muriera. Y bueno, entonces siempre la vida de Pablo estuvo en peligro, siempre los judíos procuraban matarle donde quiera que él predicaba, siempre procuraban darle muerte. Y aquí está la intención, nuevamente en Jerusalén, los principales sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los saduceos, muchísimo pueblo judío quería darle muerte. Entonces, dice aquí Festo hablando con Agripa, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, o sea, al César, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces, Pablo comienza a hacer su defensa en el capítulo 26 ante el rey Agripa. Y bueno, es todo, tiene varios puntos esta defensa que hace el apóstol Pablo ante el rey Agripa. En Hechos 26:2 dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y realmente el rey Agripa era conocedor de la cultura judía, de sus religiones, de sus creencias, y estaba al tanto de estas cosas. Y por eso también cuando escuchó acerca de Pablo, él quiso conocer el testimonio de Pablo. Entonces Pablo comienza en versículo 4, dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. ¿Sí? O sea, yo soy una persona que siempre el pueblo me ha conocido. Desde joven viví en Jerusalén y fui educado a los pies de Gamaliel y bueno, conforme a la religión viví fariseo. O sea, los fariseos eran como una especie de universidad donde se estudiaba la ley. El que era fariseo era un estudioso de la ley, conocedor de la ley de Moisés, de los profetas, conocedor de la palabra del Antiguo Testamento. Entonces, él les da testimonio acerca de cómo ha sido su juventud, que no ha sido una persona descuidada, desjuiciada, sino un estudioso
y una persona interesada en conocer todas las cuestiones de la ley, de las profecías, y entonces así comienza el apóstol su defensa ahí. Entonces dice el versículo 6, él ahora empieza a concretar un poco más acerca ya del mensaje para que el rey también pueda ser tocado por el mensaje. Dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Y a qué promesa se refiere? Pues a la promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu descendencia, en tu simiente. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. O sea, he estado predicando, he estado anunciando que la promesa de Dios a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, esa promesa se cumplió en Cristo. Jesucristo es el Mesías que había de venir y entonces les da testimonio acerca de Jesús. Y les da testimonio de que Jesús fue crucificado y muerto y sepultado, pero que Dios le resucitó, dice el versículo 8, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y bueno, entonces Pablo luego en segundo lugar, su defensa narra cómo él, en su celo que tenía por ser celoso de guardar la religión, entonces estuvo presente en la muerte de Esteban, aquel joven lleno del Espíritu Santo. Y luego dice que él se convirtió en un perseguidor de los cristianos en todas las ciudades, en el extranjero, y iba por todas partes persiguiendo a los creyentes y aún obligándolos a blasfemar del nombre de Jesús, y metiéndolos en las cárceles y aún dando su voto para que muchos fueran muertos. Entonces dice, yo estaba, me había convertido en un terrible enemigo de este camino. Pero luego narra su conversión, dice, pero estando en esa locura, estando en esa persecución de los creyentes, el Señor Jesús se me apareció en el camino por donde venía, cerca de Damasco, y él les da testimonio de cómo el Señor le habló y da testimonio acerca de ese encuentro tan extraordinario que tuvo con el Señor Jesús, en el cual él dice que vio su gloria y también quedó ciego por el resplandor de la luz. Y dice la palabra que escuchó la voz de Jesús que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él preguntó, ¿quién eres, Señor? Versículo 15. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Este es uno de los versículos que tiene una extraordinaria revelación. Mire, el mensaje del Evangelio se resume en esto. ¿Sí? El mensaje del Evangelio es un mensaje liberador. Versículo 18 dice, para que abra sus ojos. O sea, la gente sin Cristo está ciega, anda en tinieblas. Entonces, mediante el mensaje que el Señor Jesús encomendó a Pablo y encomendó a los apóstoles y a los creyentes, que nos ha encomendado a nosotros, mediante ese mensaje, nosotros predicamos este mensaje para que los ojos de la gente sean abiertos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, porque mucha gente vive en tinieblas. Y todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón no tiene la luz. O sea, y también dice, y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces aquí hay una tremenda revelación. Si una persona no ha creído en Jesús, no se ha acercado a Jesús, ciertamente que está bajo la potestad de Satanás. Satanás está guiando, dirigiendo su vida. Y es necesario venir a Cristo para ser libres de las tinieblas, para ser libres de la potestad de Satanás. Y esto resume, o sea, mucha gente tiene un cambio tan extraordinario en su vida como lo tuvo el apóstol Pablo. Pablo también estaba ciego. Pablo, por la religión, era un hombre muy religioso, pero andaba ciego, andaba en tinieblas. Y aún hacía blasfemar y daba su voto para que los cristianos fueran muertos. Así que este hombre estaba sirviendo a Satanás, estaba bajo la potestad de Satanás. Pero el Señor se le apareció y le hizo libre. Y ahora lo envía para que abra los ojos de otros y para que libere a otros mediante el mensaje del Evangelio de Cristo, lo libere de la potestad del diablo en que están presos. Entonces, aquí tenemos esta revelación. En resumen, si una persona no ha venido a Cristo, está en tinieblas y está bajo la potestad de Satanás. Cuando una persona viene a Cristo, entonces viene a la luz y sus ojos son abiertos a la verdad y deja de adorar lo que no es para adorar al Dios vivo. Y su vida es enteramente transformada, porque ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, que es un corazón nuevo, dice la palabra del Señor. Bueno, Pablo entonces da testimonio de estas cosas y luego dice, Pablo obedeció a la visión, dice que él no fue rebelde a la visión celestial, sino que inmediatamente comenzó a predicar en Damasco y luego siendo perseguido en Damasco se fue a otras ciudades y en todas las sinagogas de los judíos, en muchas ciudades y países, entraba y predicaba acerca de Jesús, dando testimonio de que Cristo había resucitado entre los muertos y que en él se ofrece arrepentimiento y perdón de pecados. Fue interrumpido por su mensaje allí por el gobernador, por Félix, por Festo. Dice, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Y naturalmente, pues los gobernadores y los reyes conocían acerca de este camino, porque naturalmente en muchas ciudades donde había llegado la predicación, muchas veces habían esas revueltas de gente que se oponía y como también a través de la predicación, pues mucha idolatría y mucha hechicería era erradicada de los pueblos. Entonces la gente que vivía y que tenía como estas cosas, pues hacía levantamientos también de protesta y perseguían a los creyentes. Así que todas estas cosas comenzaron a llegar a oídos de los gobernadores y de reyes, y muchos pues habían escuchado acerca de estas cosas, como aquí lo afirma el apóstol Pablo, que Agripa no era desconocedor de estas cosas. Por lo tanto dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, el apóstol Pablo es directo con el rey Agripa, le dice, te invito a que creas, yo sé que crees, admítelo ahora, cree en Jesús para la salvación de tu alma.
Y el rey contestó, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, este hombre le faltó un poquito de voluntad para aceptar recibir a Cristo en su corazón y ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, o sea, sean hechos testigos de Cristo, excepto estas cadenas. Entonces, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ha hecho este hombre, ni de prisión. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? O sea, Agripa estaba dispuesto a poner en libertad, pero por cuanto Pablo había apelado a César, entonces tenía que ser remitido ante César. Y precisamente en el siguiente capítulo Pablo es enviado a Roma para que sea escuchado por el César. Y se cumple la palabra del Señor que cuando Pablo se convirtió le dijo que él daría testimonio ante gobernadores, reyes y ante la primera autoridad del Imperio Romano, ante el emperador, el César. César también tuvo la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Entonces, vemos cómo hay aunque Pablo está preso y llevaba aquí, cuando estas cosas pasaron, llevaba 2 años preso en Jerusalén, ¿sí? Y siempre tiene ese buen ánimo y esa unción, esa palabra con poder y autoridad del cielo para dar testimonio y para decirle a la gente que crea en Cristo. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tomar también como ejemplo para nosotros, de no avergonzarnos de dar testimonio de Jesús ante reyes, ante autoridades, ante rectores, ante jefes de la oficina, ante nadie. Nosotros tenemos que aprovechar toda oportunidad para dar testimonio de Jesús a las personas, porque pues a los únicos que tienen esas personas para que recibir el mensaje, la salvación es a nosotros. Y por eso, donde quiera que estemos nosotros, en la empresa, en el trabajo, en el estudio, allí debemos dar testimonio de Jesús, porque sin Jesús la gente se pierde, se va al infierno. Sin Jesús la gente continúa en tinieblas, continúa bajo la potestad del diablo, y nuestra sociedad no va a cambiar sin que la gente se convierta a Cristo. La sociedad cambia, empezando por las familias. Un hombre que se convierta a Jesús es una familia completamente nueva. Un hombre que se convierte a Cristo, una mujer que se convierta a Cristo, ese hogar va a ser diferente y va a ser un cambio muy provechoso para la sociedad, porque las costumbres y cosas vanas en que vive la gente cesan y se tiene una vida nueva en Cristo. Así que este es el mensaje del Evangelio, es el testimonio que nos da el libro de los Hechos acerca del apóstol Pablo, de cómo él procuró siempre que la gente, tanto los judíos de a pie, como se dice, como los judíos que estaban en las clases altas religiosas, como los gobernadores gentiles, los reyes, escuchasen el mensaje de salvación. Entonces, no perdamos oportunidad de dar testimonio de Cristo. Hablemos de que Jesús resucitó entre los muertos y que Él cambia, transforma vidas cuando la recibimos por la fe en nuestro corazón. Por eso en esta hora yo quiero invitar a aquellos amigos que nos escuchan
que han recibido este mensaje, para que en este momento abran su corazón y crean en Jesús, le inviten a entrar a su vida, que no sigan el ejemplo de este rey Agripa, que dijo: por poco me persuades a ser cristiano, por poco es heredero de la vida eterna, ¿sí? No le faltó nada, estuvo, mejor dicho, a punto de ser salvo, pero no aceptó a Cristo y se perdió irremisiblemente a una condenación perpetua, a una perdición total. Entonces, nosotros no sigamos ese ejemplo de este rey Agripa, sino que nosotros abramos el corazón en esta hora y digamos: Señor, te necesito. Oremos al Señor. Señor Jesús, tu palabra, Señor, en esta noche ha llegado a mi vida. He escuchado acerca de el testimonio de Pablo, de su vida, de cuántos males sufrió por causa de seguir tu camino, pero siempre perseveró, sabiendo, Padre, que en Cristo está la salvación eterna de los hombres, que en Cristo está la luz, para que mucha gente que vive en tinieblas salga de ellas, que en Cristo está la libertad de ser libre de toda potestad del diablo que está dominando a la gente que no tiene a Cristo. Pero Señor, te damos gracias porque en esta hora tu palabra ha venido a nosotros y creemos en Jesús. Señor Jesús, yo te invito para que entres a mi corazón. Señor, te necesito. Señor, cambia mi corazón, dame un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado de allí. Señor, yo recibo tu vida en mi corazón, tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos llegando al final del libro de los Hechos. Nos queda el capítulo, estos capítulos dos últimos que nos quedan, son un tremendo testimonio también acerca de Pablo. Y bueno, el libro de los Hechos termina precisamente dándonos testimonio de este gran apóstol que es el apóstol Pablo. Vamos a terminarlo la semana entrante. El domingo tenemos a las 10 de la mañana meditaciones, la palabra también 10 de la mañana, y les estamos invitando para que se reúnan en familia, y les invitamos para que también estén compartiendo este mensaje. Y los mensajes anteriores, los mensajes que están en la página, recuerden que la página en Facebook es Iglesia Centro Familia Cristiana. Así pueden buscarla, Iglesia Centro Familia Cristiana, y ahí encuentran todos los mensajes que he venido predicando desde que comenzó este confinamiento. Entonces pueden escuchar estos mensajes y reproducirlos, no importa que los hayamos predicado hace 2 meses, porque estos mensajes van a traer luz a mucha gente y van a hacer que mucha gente se convierta a Jesús. Entonces es importante estar compartiendo con amigos y en diferentes tiempos. Entonces hagámoslo y permitamos que este mensaje llegue a muchas naciones. Bueno, entonces vamos a orar también. No sé, vamos a saludar primeramente aquí a algunos hermanos y luego miramos que si hay algunas peticiones por las cuales orar. Hay algunos testimonios, dice Martica Cárdenas: amén, Jesús transformó mi vida, la vida de mis hijos, y sé que también transformará la vida de mis padres y de toda mi familia. Bueno, tenemos la promesa del Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que confesar esa palabra. Naturalmente hay que darles testimonio a ellos, hablarles de Cristo. No importa que a veces nos rechacen. Al apóstol Pablo lo rechazaron muchas veces, pero era persistente en seguir predicando a Jesús. Saludamos a Hilda Perdomo Coronado.
Nancy Estela Torres Aguilera, también saludamos a María Nayibe Velandia, a Marina Molano, gloria a Dios por su palabra y sus bendiciones, a Marina Ovalle, allí en Bogotá, a María Nayibe Velandia, saludamos también, dice Dios bendiga la familia pastoral y por las bendiciones de escuchar la palabra de Dios, que es bueno. Nori Nova también le saludamos. Saludamos también a Trinidad Celia Rincón, a Jorge Patillo, a Ruth Marina Montoya, a Trinidad Celia Rincón, a Luis Eduardo Rodríguez Fonseca, que Dios le bendiga allí con su esposa, a sus hijos, su hija también, sus nietos. Luz Amanda Hernández Holguín. También saludamos a Álvaro Barragán, a Carmen Samerchán, a Marta Hernández, a Sandra Barrera, Netalí Gijón, allí en Oaxaca, México, a Luz Elena Ortegón. Bueno, y a todos, aquí no han salido todos o los mensajes, bueno, más tarde los veo y bueno, pero saludamos a todos los que se han conectado y a todos los que se van a conectar. Entonces, que la bendición de Dios está sobre sus vidas. Vamos a orar y pongamos delante del Señor nuestras necesidades. Oremos también para que este país y todos los países de la tierra sean libres de este COVID-19. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede barrer, así como barrió las plagas que vinieron sobre Egipto, también puede quitar ese virus de la noche a la mañana, desaparecer de todas las naciones para su gloria y su honra. Padre, te damos gracias, te bendecimos por porque quedó testimonio, Señor, acerca de la vida del apóstol Pablo, allí, Señor, en el libro de los Hechos, quedó testimonio de cómo había en su corazón ese amor por anunciar a Jesús y él se sentía siempre deudor de dar testimonio de Jesús. Y Padre Celestial, porque él consideraba que tu gracia tan grande le salvó, ahora él consideraba también que toda la gente debe escuchar el mensaje para ser salvos. Padre bendito, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están en sintonía, por sus familias, Padre. Y Señor, te damos gracias porque esta salvación ha llegado a sus vidas, porque son nuevas criaturas en Cristo, porque, Señor de los cielos, tu presencia está ahora en sus corazones. Oh bendito Dios, porque sus nombres están escritos en los cielos. Y Padre, porque así como tú tuviste un propósito con la vida de Pablo, también es totalmente evidente aquí en esta palabra que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, con la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Tu promesa es firme de que nuestra casa, nuestra familia será salva. Y nosotros proclamamos esta palabra, decimos que nuestra familia es salva y que creemos, Señor, que tú enviarás, Señor, mensajeros, Señor, y que aún también nosotros vamos a dar testimonio ante ellos. Y si no nos creen a nosotros, Señor, van a creer a otros que tú preparas, Señor, para que les hablen tu palabra y se conviertan a ti, bendito Dios. Padre, creemos que no solamente Cristo murió por nuestros pecados, creemos que Cristo cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Por lo tanto, proclamamos esta palabra, que así como hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y maldades, también Jesús nos ha sanado allí mismo en la cruz, en el mismo sacrificio, nos hizo libres de toda enfermedad y dolencia. Por lo tanto, Señor, nosotros declaramos esta palabra, que por las heridas de Cristo fuimos sanados y rechazamos, despreciamos toda dolencia, todo síntoma
de enfermedad en nuestro cuerpo y no la admitimos, sino que proclamamos, Señor, tu palabra y tu verdad, Señor. Bendito Dios, no seguimos los hechos, no nos afianzamos en la realidad, en lo que ven nuestros ojos, sino que nosotros creemos a lo que está escrito en tu palabra y confesamos esta palabra para vida, para salud, para bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo hablo nuevas fuerzas, yo hablo nuevo vigor, yo hablo rejuvenecimiento como el águila, como está escrito en tu palabra, Señor. Tú nos rejuveneces como el águila y tú multiplicas nuestras fuerzas como el búfalo. Y tu palabra dice que los que confían en Jehová, Señor, tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Sí, bendito Dios, sino que como las águilas sus alas levantarán. Sí, bendito Dios, en ti somos hechos nuevos. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y hablo paz, hablo tranquilidad, hablo dominio propio. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. No reaccionamos ante las circunstancias, no nos dejamos llevar de angustia, desesperación, temor, miedo, sino que actuamos, tomamos dominio sobre cada circunstancia y declaramos tu palabra sobre ellas en el nombre de Jesús. Y Padre Celestial, cuando declaramos tu palabra, Señor, tu palabra es creativa. Tú apresuras tu palabra para ponerla por obra y no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual tú la envías. Así que nosotros decimos la palabra y tú la cumples, Señor, en nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. La unción de tu Espíritu Santo está ahora mismo tocando, Señor, a través de este mensaje, tu vida. A cada uno de los que están oyendo y van a ver este mensaje, en el nombre de Jesús yo proclamo que serán tocados por esta palabra y por esta oración en el nombre de Jesús, y que van a experimentar ese poder, esa presencia sanadora de Jesús allí en sus hogares, tocando sus vidas. Gracias, Señor, liberándoles y trayéndoles una completa paz. Gracias, bendito Dios. Estamos en la luz, fuimos hechos, Señor, libres de la potestad del diablo. Y ahora estamos, Señor, en tu luz, Señor, y estamos al abrigo del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Ningún COVID-19 podrá tocar nuestro cuerpo y vivir. Todo virus muere en nuestro cuerpo en el nombre de Jesús y somos libres. Gracias, Padre. No sentimos temor, Señor, de ser contagiados, porque sabemos, Señor, que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte, de la enfermedad. Gracias, Señor. Bendito Dios. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos vivifica nuestro cuerpo, le da vida, le da salud. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque hemos sido hechos parte del cuerpo, de la sangre, de los huesos de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, y tenemos su vida en nosotros. Tenemos la vida Zoe, la vida de Dios en nosotros. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre para siempre. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. Eres bueno. Y para siempre, oh Dios, es tu misericordia, Señor. En Cristo somos más que vencedores en todas las cosas. Y, Señor, yo declaro provisión para tu pueblo. En el nombre de Jesús, declaro ventanas abiertas en los cielos y que venga provisión, Señor. Que venga, Señor, alimento. Que venga la provisión cada día, Señor, a tu pueblo. Que en el nombre de Jesús. Gracias. Hablo prosperidad para tu pueblo. Hablo, Señor, visión de nuevas empresas, visión de nuevos mercadeos, visión para nuevas expectativas en sus trabajos, en sus empleos, en sus negocios, Padre. En el nombre de Jesús somos vencedores en todas las cosas. Tú estás con nosotros, Padre, y todo lo que hacemos prosperará. No dice tu palabra que fracasará, sino que prosperará. Y, Señor, yo hablo vida y salud, oh Dios. Sí, Señor, a todo tu pueblo y prosperidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Hablo paz en los hogares. Declaro la palabra en Salmo 133, que dice
que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Desecho toda discordia, desecho toda falta de entendimiento, desecho toda enojo, y en el nombre de Jesús hablo paz en los hogares, hablo entendimiento, hablo esa armonía, Padre, porque donde hay armonía, allí envías tu bendición, allí está la unción de tu Espíritu Santo manifestándose. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, ha sido un gusto, una satisfacción, de verdad, compartir la palabra con ustedes, y que el Señor les ha bendecido. Ustedes son benditos de Jehová. No les digo que Dios los bendiga porque están bendecidos del Señor. Gloria a Dios. Amén.